A comenzar la grabación. Perfecto. Así que bienvenidos a todos a esta sesión de una clase en vivo sobre la reparación de computadoras automotrices de Renault, donde también vamos a hablar ciertos elementos de programación. Yo soy Andrés Meléndez, fundador de Open Auto, empresa de capacitación, y el día de hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a estar acompañando, que es José Luzardo, de Luzardo Automotriz, también experto en diagnóstico electrónico, reparación de computadoras, pero aún más especialista en todo lo que es computadoras y electrónica de Renault, de la marca Renault. Por eso quisimos elaborar este curso para ustedes, porque sabemos que es una marca muy importante, con muchísima presencia en Latinoamérica y que, sin lugar a dudas, se conoce y es muy conocida por su complejidad a nivel técnico, pero queremos, entre José y yo, derrumbar un poco esos mitos y darles las claves para poder empezar a reparar de manera avanzada las fallas complejas que pueden presentar este tipo de vehículos. Así que bienvenidos a la clase del día de hoy. Esta clase está bastante buena, la estuvimos elaborando hace un par de días para ustedes y la idea principal es que puedan ver un poco lo que vamos a dar en el curso que comienza la semana que viene, un curso extendido de muchas más horas para todos los que quieran ir mucho más allá de la clase que vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, le cedo la palabra a José para que se presente y arrancamos de una vez con la práctica, con ¿Cómo la están, parte teórica y compañeros? práctica. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, mi nombre es José Luzardo y bueno, el día de hoy vamos a hacer la clase, como comenta el profe Andrés, vamos a hablar un poco de las computadoras de Renault, cómo están estructuradas y bueno, compartir nuestra experiencia que tenemos de bastantes años trabajando este tipo de computadoras y desinmovilizando también, programando, aprendiendo cada día un poco de esto y trabajando en sus componentes, que una de las cosas bien importantes es cuando tenemos una base de datos de cada una de las computadoras para poder trabajar. Y bueno, nada, sin más nada que decir, arranquemos con la clase, Andrés. Excelente, así que bienvenidos a todos. Vayan colocando aquí en el chat de qué país nos saludan, de qué ciudad específicamente, y así vamos conociendo estas 44 personas de dónde vienen y nos vamos saludando. Así que bueno, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy en día sabemos que las computadoras, en este caso, son cada vez más presentes en los vehículos. Podemos encontrar no solamente la computadora que controla el motor, sino también la computadora que controla la caja, el aire acondicionado, el airbag y muchísimos más. En un vehículo moderno pueden haber hasta 60 unidades de control o computadoras, también llamadas ECUs. Por eso esta pregunta, ¿qué es una ECU? Una Electronic Control Unit o unidad de control electrónico que le permite controlar diferentes funciones del vehículo para de esa manera tener una gestión que aumente la seguridad y el confort del funcionamiento en general. Eso es la función principal de incorporar electrónica avanzada, pero además de eso, hacer más eficientes cada uno de los procesos que anteriormente se manejaban desde un punto de vista más analógico o mecánico. Además de esto, tenemos que entender la lógica del funcionamiento de las computadoras y es que este parte del propio motor o de la unidad funcional o mecánica que él esté controlando, la cual a través de los diferentes sensores, él va a capturar toda esa data, como por ejemplo presión de combustible, presión de aire, flujo de aire, entre otros, y va a permitir entonces que el, la Mira, ECU, en este caso, a través de las señales de entrada, reciba todas esas señales, las procese y entonces comparándola contra la información de la programación del fabricante que le dice, bueno, para tal temperatura de motor o para tal flujo de aire, para tal posición del pedal, debería comportarse de esta manera el vehículo. Pero ¿cómo hace ese control posterior? Bueno, a través de señales de salida que se van a controlar a través de elementos actuadores, los cuales pueden ser desde inyectores de combustible, relés, bobinas de encendido que generan la chispa,
entre otros muchos más. Pero si nosotros entendemos esta lógica, para poder diagnosticar una computadora, una EQ, simplemente nos tenemos que enfocar en estas dos ideas. Simular las señales de entrada para de esa manera verificar las señales de salida. La falla más común de una EQ, por ejemplo, puede ser una falla de inyector. Colóquenme aquí en el chat qué otras fallas comunes pueden tener una computadora. Pero entre ellas, una falla de un inyector es una señal de salida, una falla de una señal de salida. Pero para que exista esa señal de salida, tenemos que simular en un banco de prueba o en el mismo vehículo señales como, por ejemplo, CKP, que sería de giro de cigüeñal, CMP, giro del árbol de levas, las alimentaciones correspondientes, positivo de contacto, positivo permanente, masas, etcétera. Y luego de que nosotros proveemos toda esa información, la ECO entonces determina que están las condiciones dadas para activar esa señal y ahí recién es que podemos verificar esa señal de salida. Esto, para verlo desde un punto de vista un poquito más complejo, tendremos que estudiarlo desde el punto de vista de su estructura interna, en la cual nosotros podemos dividir todos los componentes electrónicos de una EQ en diferentes bloques. Vamos a tener bloques de entrada donde se van a recibir todas las señales de los sensores que bien les acabo de nombrar: pedal de aceleración, flujo de aire, presión de aire, temperatura de combustible, temperatura de refrigerante, etcétera, la cual va a ser transformada de una señal analógica en muchos casos a digital para enviarla a lo que sería el MSU o el circuito de procesamiento de datos, eh, o también llamado micro, el cual a partir de que este está funcionando por la fuente de alimentación o el power supply, que energiza todo el sistema, entonces determina cuáles van a ser las acciones a partir de esa información que tiene que hacer para mantener el vehículo encendido o, por ejemplo, acelerarlo, desacelerarlo, etcétera. ¿Cómo? Activando los diferentes elementos del circuito driver. En este caso, para activar los inyectores o para activar las bobinas o activar los motores de paso que llaman aquí. Uno de ellos puede ser la EGR o controlar los relés, controlar los indicadores que hay en el tablero, etcétera, etcétera. Lo cual básicamente nos da un vistazo bastante amplio de cómo es el funcionamiento. Pero ya que estamos hablando de Renault, Renault no dista en absoluto de esta misma estructura, y José en unos minutos se lo va a mostrar físicamente en unas computadoras reales, mostrándole dónde está ese circuito de entrada de sensores, dónde está el circuito de procesamiento de datos, los circuitos drivers de activación de cada uno de estos actuadores, así como también el circuito de regulación de voltaje, o también llamado power supply o alimentación. Así que ya lo van a ver con más detalle. Sin embargo, para darles una primera vista, eh, en general los fabricantes agrupan todos estos elementos en zonas. Por ejemplo, en esta zona tenemos el circuito fuente de alimentación, el cual José les va a hablar un poco más de cuáles son esos elementos que están integrados dentro de este circuito. Pues entre ellos el más importante es el regulador de voltaje. Aquí tenemos el circuito de procesamiento, el circuito de periféricos de entrada para todo lo que son las señales de los sensores, y esta, que es una computadora de una EQ Diesel, petrolera, como le llaman en Chile, básicamente tiene toda esta disposición de elementos entre condensadores y transistores para activar los inyectores, que son en muchos casos piezoeléctricos, los cuales necesitan un voltaje mucho más alto de funcionamiento para poder activarse. En este caso ya podemos ver una computadora de Renault, el cual funciona de la misma manera. Vemos en la parte superior el circuito de periféricos de entrada, el cual está constituido en general por condensadores bastante pequeños. Tenemos nuestro circuito fuente de alimentación con su regulador de voltaje, nuestro circuito de procesamiento de datos con el microprocesador y la memoria flash, y la parte del circuito driver, lo que son los transistores de activación de componentes, bobinas, inyectores, etcétera. Todos estos están construidos por diferentes componentes entre pasivos y activos, cada uno de ellos con una función lógica bastante importante, la cual hay que prestarle suficiente atención y entender básicamente cómo funciona. Entre ellos tenemos resistencias para la parte de los pasivos,
condensadores, bobinas y muchos otros elementos que nos permiten mantener eh, el voltaje y la corriente regulada. En la parte de los componentes activos ya hay una activación, como lo indica su nombre, entre ellos memorias, microcontroladores, transistores, LEDs o diodos también, etcétera. Cada uno de ellos eh, contiene lo que sería un datasheet, que es básicamente el esquema eléctrico de funcionamiento de ese componente. Aquí tenemos, por ejemplo, un elemento regulador, el cual cada uno de sus pines va a hacer una función específica, la cual nos los indica de una vez este datasheet, donde nos indica dónde están las alimentaciones de batería, dónde están las masas y dónde están cada una de las salidas, el cual nos permite perfectamente, si nosotros interpretamos este datasheet, como lo vamos a hacer en cursos posteriores, podemos entender exactamente cómo funciona y cómo diagnosticarlo, para de esa manera reemplazarlo de ser necesario. Por otro lado, tenemos que conocer las distintas herramientas de diagnóstico, entre ellas desde el osciloscopio, herramienta indispensable para el diagnóstico de cualquier elemento electrónico, como también herramientas más rápidas y sencillas de utilizar como el transistor tester, que es capaz de identificar entre un condensador, un transistor, una resistencia y darnos el valor de medición exacto. Capacímetros para hacer mediciones de capacitores un poco más grandes y sin lugar a dudas el más importante de todos, que es nuestro multímetro automotriz, el cual nos permite hacer procedimientos de diagnóstico como este, que profundizaremos en la clase y en el curso que vamos a hablar al final de esta clase, eh, donde veremos cómo se prueban cada uno de estos elementos. Y que en unos minutos el profesor José les va a comentar brevemente sus funcionamientos y aplicaciones. En cuanto a los procedimientos para diagnosticar una ECU, tenemos que entender que existen pasos, pasos que son necesarios estudiar y aplicar paso a paso para de esa manera encontrar la raíz del problema. Entre ellos, desde el paso número uno, que es estudiar el pinout o el esquema eléctrico del vehículo para entender cuáles son sus alimentaciones, positivos, masas, señales de CKP y CMP, por ejemplo, para poder simular toda esa información y empezar a analizar los diferentes o los siguientes pasos, entre los cuales tenemos el circuito de alimentación, el cual tenemos que verificar si está recibiendo adecuadamente ese voltaje, porque, por ejemplo, una pista se puede romper y esto puede producir que no llegue adecuadamente la señal de alimentación directamente al regulador de voltaje. Por lo tanto, esta puede ser la falla de la computadora. Pero por otro lado, la falla puede ser directamente el regulador o alguna resistencia, bobina o diodo. Pero si eso está perfecto, ya pasamos a lo que serían las entradas de información para simular las diferentes señales fundamentales, entre ellas, como ya les he mencionado varias veces, CKP, CMP y aquella que ustedes quieran diagnosticar adicional, como por ejemplo puede ser temperatura de refrigerante, flujo de aire, presión de múltiple de admisión, entre otros. Y una vez completados estos tres pasos, pasaríamos lo que es la parte de salida de control de actuadores. Y aquí ya podemos empezar a verificar, así sea con un escáner a través de la función de prueba de actuadores o directamente simulando la señal de CKP y CMP, verificar la salida de inyectores y bobinas, encendiendo nuestra barra LED, básicamente mostrándonos cómo funciona cada uno de estos cilindros de manera independiente, lo cual nos estaría indicando que está trabajando. Pero sin embargo, eso no es todo. Si la computadora, en este caso, no tiene comunicación con el escáner, también puede ser un gran problema. Por lo tanto, tenemos que también aprender a conectar y a manipular con el escáner nuestro banco de pruebas para comunicarnos con la unidad de control. Entonces, en resumen, ustedes siguiendo estos 5 pasos van a poder diagnosticar a través del banqueo cualquier computadora automotriz. En cuanto a la identificación del pinout, es básicamente buscar el datasheet, ubicarlo en el pin y hacer las conexiones pertinentes para que ese modelo, en este caso ya estamos viendo el caso de un Renault, modelo Sirius 32, para que podamos conectarlos directamente. Por decirles un ejemplo, nosotros tenemos aquí el pin 29 positivo
de contacto y del pin 30 positivo de batería, los cuales están en este punto, 29 y 30. Entonces ahí tenemos que conectarnos en el banco o directamente desde una fuente de alimentación. Y las masas las tenemos un poco más abajo, tenemos el 3, el 28 y el 33, las cuales más o menos van en esta zona, y otra por aquí, la cual básicamente cierra el circuito y hace que la computadora quede alimentada. Otro punto que nos preguntan mucho es el tema de los bancos de prueba. José les va a mostrar uno distinto al que les voy a comentar el día de hoy, pero eh, en realidad hay muchas opciones en el mercado. Ustedes tienen que escoger la que más les convenga. Están desde los bancos de pruebas chinos, como los que tenemos aquí en la parte superior, como ya unos más latinoamericanos y populares, como el Jackie y el Full Pro, que es argentino, los cuales son equipos que están en constante desarrollo y he recibido muchas recomendaciones. Pero en mi caso particular, utilizo nuestro banco de prueba fabricado por nosotros, básicamente por un tema de que el que sabe cómo funciona un banco de prueba por detrás es capaz de diagnosticar cualquier computadora con una resistencia, un par de relés y una batería, y te da un entendimiento mucho mayor del funcionamiento de una unidad de control y de la electrónica del vehículo. Así que les recomiendo 100% fabricar su banco de prueba, o al menos comenzar por uno fabricado por ustedes mientras se compran uno específico. Y para hacerlo basta con tener los esquemas eléctricos particulares que les permitan hacer este tipo de conexiones, que bastaría con un par de resistencias, potenciómetros. Algunos de los elementos más complicados, entre comillas, puede ser un generador de pulsos o un oscilador también que se le llama, que sería un integrado de matrícula 555, que conectado de esta manera, como ustedes lo están viendo, les permite simular señales cuadradas, como por ejemplo de un MAF, de un MAP, y en la fabricación de este componente no se gastan ni $5, por exagerar. Por lo cual vale bastante la pena poder aprender con este tipo de circuitos. Pero ahora vamos a hablar de programación de X. Pero déjenme entonces en el chat sus preguntas y cómo vamos hasta ahora. Y ya continuamos con la parte de programación de computadora. Como que no hay pregunta. ¿Qué marcas son las más fáciles de reparar? Siempre y cuando las conozca, todas. Sí, 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 estoy de acuerdo con José. En general, las más difíciles, ahí sí de repente puedo dar una, podría ser las híbridas de Chevrolet. Las sí, recuerda, José, las cuales traen sí. una tecnología muy pequeña, o sea, casi de nanómetros, lo cual hace en gran medida imposible reparar muchos de los componentes internos, a excepción de aquellos muy particulares que tienen encapsulados tradicionales, es decir, que tienen la forma normal que tendría una EQ tradicional, como por ejemplo la memoria o algunas pistas, pero en realidad la EQ en general no es tan reparable por lo pequeña que es. La otra pregunta puede ser, por ejemplo, cuáles son las que más fallan o cuáles son las que menos fallan. Entonces, ahí sí les podemos dar una idea. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu ranking, José? Bueno, en el ramo mío, por lo menos las computadoras de Renault vinieron dos generaciones. Sí, la de Aveo es híbrida. La de Aveo es híbrida, ahí están diciendo la de Aveo, tipo soldadura, sí. La de Renault vinieron dos modelos, la primera generación y la segunda generación. La que más falla es la de segunda generación, ¿entiendes? Porque le integraron toda la carga, se la integraron a un solo componente. Entonces, claro, trabaja mucho, le demanda mucho amperaje y por eso es que ese componente se daña mucho, por lo tanto, esa es la que más falla. Así es.
Y para también responder la pregunta de cuáles son las que más fallan, yo diría que es todo lo que es la familia de Dodge, Jeep y Chrysler. Sin lugar a dudas, son las que les dan más trabajo, pero si seguidas de esa, lamentablemente tenemos nuestras queridas francesas, entre ellas Renault, Peugeot y Citroën, pero también depende de las generaciones. Las computadoras más modernas de 2015 en adelante no están fallando tanto, lo cual es una gran ventaja. Sí, las que fallan más las viejitas, Así es. pero Así que bueno, esas son las que están dejando el dinero, porque son las que están fallando en este momento. así es. Pero bueno, mientras siguen llegando las preguntas, vamos a continuar entonces con la presentación. ¿Te parece? Mira, aquí dice Iván, el mundo de las reparaciones de computadoras es mejor recibir cualquier marca o enfocarse en una sola marca. ¿Quieres responder tú? Comenta nuestra opinión. Mira, bueno, en ese caso es depende también lo que quieras hacer, porque por ejemplo, yo trabajo mucho Renault, ¿verdad? Y trabajo mucho carros americanos, Ford y Jeep, que era lo que decía el profe ahorita, que esa computadora de Jeep, Dodge y Chrysler falla muchísimo. Pero bueno, como el día de hoy vamos a hablar de Renault, después en su momento hablaremos de esas que fallan bastante también. Así es. Pero sí, Iván, yo estoy de acuerdo con el profe José. Yo creo que es ideal, sobre todo para comenzar, y si trabajas también en electrónica de una marca, especializarse. Siempre especializarse va a terminar dando frutos porque te haces conocido por esa marca y te empiezan a buscar de todas partes. Pero para comenzar es complejo porque como no te conoce tanta gente como especialista de esa área, ser Ujú. comercial, o sea, que sea redituable y puedas vivir solamente de una marca al comienzo es complejo. Pero en gran medida la respuesta es más comercial que técnica, así Sí. que tienes que verlo por ahí. Lo que pasa también es que depende qué autos trabajan más él. Por ejemplo, hay muchas personas que nos escriben, mira, yo trabajo más asiático, yo trabajo más americano, yo trabajo más. Entonces, también es lo que domine, porque usted puede volverse monomarca, pero tienes que saber qué marca es la que más domina. Y si te vuelves bueno en eso, puedes conseguir muchos clientes e incluso trabajarle a los mismos mecánicos, que esa es una de las cosas que cuando aprendes esto bien, los mecánicos te van a buscar y puedes comprar todos los equipos. Entonces, cuando trabajas con todas las marcas, tienes que comprar equipo de Jeep, equipo de Ford, equipo de Renault, equipo de Hyundai, equipo, entonces nunca terminas de comprar todos los equipos. Así es. Y con respecto a los componentes electrónicos, aquí un amigo dice que es difícil conseguir los componentes electrónicos. Bueno, no es tan difícil. Eso también depende de qué país, porque hay algunos países que tienen regulaciones, pero otros no. Tú puedes comprar todo directamente desde China, AliExpress. Hay muchas páginas donde puedes conseguir componentes electrónicos. Incluso aquí en Venezuela se pueden conseguir en muchas partes y bueno, nosotros tenemos una restricción allí con el tema de las exportaciones y sin embargo se consiguen. Así es. Así que, bueno, vamos a dejar el resto de preguntas para el final de la sesión y así las vamos respondiendo con calma. Mientras tanto, vamos a terminar esta parte que íbamos a hablar de programación de computadoras. De igual forma es una introducción. Si quieren conocer más, les invito a quedarse hasta el final, donde les hablaremos un poco más del curso. En cuanto a el tema de la programación, hoy en día se va muy de la mano con los conocimientos de la reparación de la computadora, porque si tú sabes reparar, pero no sabes programar, tienes una pata de la mesa faltando. Es necesario dominar la programación porque, por ejemplo, puedes hacer inmovilizaciones, puedes hacer potenciaciones, eliminaciones de fallas, entre otras cosas. Sin embargo, el mundo de la programación es muy extenso y tiene muchas aristas entre las cuales, si nos vamos a especializar solamente a hablar de las computadoras de motor, porque se puede programar las computadoras del airbag, las computadoras de kilometraje, las del tablero, inmovilizadores, etcétera, es un mundo completamente aparte. Sin embargo, el tema de la programación básicamente se trata de modificar la información que está dentro
de la memoria flash, la memoria EEPROM y en muchos casos, cuando todo esto está dentro de un solo componente, también se le llama microcontrolador. Entonces, muchas veces hoy en día solamente se le da el micro, le llamamos, o el microcontrolador, y ya ese micro te entrega la información de la EEPROM y te entrega la información de la flash. Pero ¿cómo acceder a esa información? Bueno, existen dos caminos. Está el camino del reflash o de las SMs programables para poder lograr tus objetivos desde el punto de vista del funcionamiento del vehículo. El reflash básicamente significa modificar la información de la computadora original, pero ya cuando hablamos de computadoras programables, como por ejemplo las FuelTech, es reemplazar la computadora original por una completamente editable por ti para proyectos de tuning, por ejemplo, proyectos de carrera o, por ejemplo, vehículos que no encuentras la unidad de control, le puedes colocar una computadora programable por ahí, una programable como esta y resolver tu problema. De manera muy breve, les comento que las programables existen muchas opciones en el mercado, entre ellas las MegaSquirt, Fueltech, Haltech, AEM, que son las más conocidas, y cada uno tiene su tecnología, pero básicamente guardan la misma lógica de funcionamiento de lo que sería una computadora común, con la gran diferencia de que traen software, programas que te permiten modificar todos los parámetros para dar más inyección, reducirla, dar más en bajas revoluciones o en altas, etcétera. Mientras que cuando hablamos de reflash, ya sería modificar la información interna, entre las que, por ejemplo, tenemos diferentes equipos, y aquí no hablamos de computadoras, sino de equipos de programación. Los más populares que hay hoy en día en el mercado tenemos entre, por ejemplo, el CATAC, el KES, que tenemos aquí el KES 3, el New Transdata y el New Genius, que son de la empresa Dimsport, que son especialmente con lo que nosotros trabajamos, la Flex de Magic Motorsport, el Autotuner y muchos más, que entran dentro de lo que es la modificación eh, que te permite hacer conexiones a través del modo boot que le llaman. Muchas veces extrayendo el archivo, lo modificas tú desde tu computadora y lo vuelves a cargar con estos equipos. Pero hay otros equipos como estos que te permiten hacer también lo que es live tuning, como el MPBI 3 de HP Tuners, el EQTEC, el EFI-Life, el Tactrix, el COF, el Auto Agent, entre otros que también es otro mundo entero de cómo modificar. Sin embargo, en el curso que les voy a hablar más adelante de Renault, les voy a decir con qué y cuál de estas herramientas vamos a programar computadoras de Renault de mejor forma. De igual forma, si quieren profundizar en este mundo de la programación, escríbanos para darles algunas recomendaciones. Así que bueno, vamos a detenernos aquí para que el profe Cheo, José, le decimos de cariño también Cheo, nos diga su, su información valiosísima sobre la información interna de las computadoras automotrices, en este caso de Renault. Así que adelante, José. Ok, muy bien, por aquí se ve la pantalla. Sí, se ve perfecto. Ok, muy bien. Bueno, como el profe Andrés estaba conversando, ¿verdad? Aquí les vamos a enseñar, estas son dos computadoras de Renault. Esta vendría siendo de un Renault Twingo 16 válvulas y esta vendría siendo una computadora de Renault ESM 3132, que es muy conocida, y la usan los vehículos como Nissan Platina, perdón, Renault Kangoo, Symbol, Clio, Megane. Muchísimos autos traen este tipo de computadora y por eso les digo, esta es la computadora que más falla. Está la de primera generación, que fue la que enseñó el profe Andrés, y está la de segunda generación, que vendría siendo esta. Esta, le integraron una placa ya de color verde, y le colocaron sus componentes por dos partes, por la parte de acá y por la parte de acá. En cambio, la otra, que es una sola placa, es la que trae los mismos vehículos, pero solo es primera generación. Entonces, aquí vamos a estudiar un poco sobre
sobre la periferia que nos comentaba el profe Andrés, ¿verdad? Y por aquí podemos ver la periferia de esta computadora, al igual esta misma que está acá. No sé si se puede apreciar toda esta parte, la periferia. Y, a ver, coménteme ahí en el chat cuál fue la otra parte que comentó el profe Andrés y así vamos haciendo un poco didáctica la clase. Veamos el chat. ¿Quién nos dice? A ver, no dicen nada. ¿No aprendieron? ¿Qué pasó? ¿O están dormidos? Mira, bueno, continuamos con la parte, el profe también habló de la parte de la fuente. Por ejemplo, esta computadora trae, la parte de la fuente es esta. Es casi siempre la parte de la fuente es donde trae los condensadorcitos de tantalio. ¿Y qué pasa con la fuente de alimentación esta? Siempre hay un condensador de entrada, ¿verdad? De 100 microfaradios que lo tenemos por este ladito. ¿Ve? Aquí, este es el condensador de entrada de esta fuente, ¿verdad? Al igual esta que está por aquí, este vendría siendo el condensador de entrada de esta fuente de alimentación de esta computadora. Por aquí trabaja la parte de la fuente. El profe Andrés también habló de las entradas de los sensores. Por ejemplo, en este caso, esta computadora, el cuerpo de aceleración es motorizado y quien controla el cuerpo de aceleración vendría siendo este componente que está de este lado. ¿Qué otra parte nos conversó el profe Andrés? Déjame ver aquí. Escogible a salidas de 5 voltios. Sí, ahí están las salidas de 5 voltios. Esta es la parte de la fuente que trabaja con la salida de 5 voltios. Esta en esta computadora y esta en esta computadora. ¿Ya? Les voy a enseñar la otra computadora. de- Esta es la de primera generación. Aquí tenemos primera generación, tenemos la de segunda generación y esta sería la de Renault Twingo. Entonces, aquí tenemos las tres computadoras de Renault que son más usadas y las que más fallan. Mira, aquí tenemos la parte de la fuente de alimentación. Ya en este caso, el condensador de entrada vendría siendo este que está aquí, este condensador de tantalio. Ya eliminaron el electrolítico, ¿verdad? En el primera eliminaron el electrolítico y en la segunda le colocaron más bien un electrolítico, en vez de ser al revés, ¿no? Y fíjate que esta placa es totalmente... Y vamos a hablar también de cómo en el curso vamos a hablar de cómo trabajar este tipo de placas, porque esto no es muy fácil de soldar los componentes de ella. Esta fue la primera generación, como les estaba comentando, y esta es la que vino un poco mejor, falla menos que esta. ¿Por qué? Porque tiene más componentes electrónicos, ¿verdad? Tiene más componentes electrónicos y hay más carga durante toda la placa, además que trae un disipador de calor para poder bajar la temperatura de todos los componentes. Como son eh, tiene una placa, ¿verdad? Que es la que disipa toda la parte, ayuda a proteger los componentes, pues, a bajarle el calor, como quien dice. Entonces, esta ya no trae tanto, no trae la placa y por lo tanto falla más. Aquí tenemos la parte de potencia. En este lado de la parte de potencia sería esta parte que está controlada acá. Esta sería la parte de potencia de esta computadora. De esta sería esta misma que está de este lado. Vendría siendo casi la misma parte de esta. Y en esta de Twingo vendría siendo la parte de potencia, esta parte que está aquí. ¿Qué otra cosa habló el profe? A ver, ¿cómo se pueden simular los inyectores diésel para un banco diésel? Ok. Este, eso, lo de los inyectores diésel, bueno, habría que ver cómo trabaja, ¿verdad? Y dependiendo, si tú aprendes a conocer el componente y cómo trabaja, tú puedes simular esa señal de la eco de diésel. Eso es súper fácil, pero tienes que saber cómo funciona el componente. Bien.
¿Qué otra cosa? Vamos por aquí. Hablamos de la parte de procesamiento de datos. En este caso, procesamiento de datos de esta computadora vendría siendo esta que está acá. Tenemos el procesador, tenemos la memoria y tenemos por aquí los integrados que controlan con la comunicación de la computadora con los demás módulos y con el escáner. En este caso, en esta computadora la tenemos de este lado, ¿verdad? Aquí tenemos el procesamiento de datos, ¿verdad? Aquí tenemos la comunicación. Como podemos ver, esta computadora trae dos chips. Esta, esta. Aquí tenemos el procesamiento de datos, la comunicación, ¿verdad? Y la memoria serial. Ya esta computadora trae una memoria serial que es donde vienen alojados el número BIN y donde viene alojado el código de las llaves y del UCH, que ese UCH lo tenemos por acá. Aquí tenemos un UCH de tipo de vehículo, ¿verdad? Para que esta computadora pueda comunicarse con esto, hay que hacer la clonación de acá, para que puedan funcionar las llaves. Ok, 0,5 ohmio, trabajo por 3 ohmios. Las entradas de los sensores y salida de los actuadores. Sí, entrada de sensores. Entrada de sensores, esta es toda la periferia. La entrada de los sensores, por acá. Por acá adentro, siempre cada entrada de sensor contiene un condensadorcito y una resistencia. Casi siempre eso va a tierra para filtrar cada una de las señales que entran a la computadora. Bien. Al igual la salida, cada salida tiene su condensadorcito y su resistencia. Para eso es esta parte de periferia. Bien. ¿Qué otra cosa vemos por acá? Vamos a hablar de los equipos que se usan para trabajar este tipo de computadoras, ¿verdad? Y tener un buen equipo, un buen laboratorio, pues, como quien dice, para hacer una reparación exitosa. En este caso tenemos por acá el multímetro, que no puede faltar, es una de las herramientas más esenciales para poder arrancar con el diagnóstico de cualquier computadora, ¿verdad? Esto lo vamos a usar en el curso. Osciloscopio, no puede faltar. Nuestro osciloscopio, muy bueno. Esto es un osciloscopio de mano. Trabaja excelente. Al igual yo lo uso acá en el laboratorio. Muy bueno para trabajar. Y vamos a hablar también de un equipo que es muy versátil para trabajar este tipo de computadoras y de cualquier computadora, no solamente estas, sino funciona para cualquier computadora. Incluso se usa para todo tipo de reparaciones que sean electrónicas. Este equipo es muy versátil, algunos ya lo conocen. El Raster Curve es un generador de imagen y se pueden captar señales, se pueden hacer pruebas de varios componentes con esto y se puede hacer un diagnóstico muy, muy fácil con este tipo de equipos. Se los recomiendo al 100%. También hablaremos de este banco de pruebas, el cual es chiquitito, ¿verdad? Y trabaja muy bien también. Tiene sus señales de todos los sensores, sensores MAF, eh, sensores TPS, trae sus conexiones, cada una de las conexiones, incluso trae para conectar un escáner aquí y su alimentación funciona para 12, 24 voltios sin ningún tipo de problema y trae, bueno, su generador de señales. ¿Qué otra cosa? Vamos a hablar en el curso de cómo, cómo banquear una computadora con solo estos componentes. ¿Ves? Usaremos un conector de diagnóstico, ¿verdad? Y usaremos dos relés para hacer las pruebas y conectarse con una computadora. Así de sencillo, puedes banquear una computadora. Para las personas que dicen, no, pero es que yo no puedo porque no tengo un banco de pruebas, que todo ese tipo de cosas, bueno, ahí lo vamos a enseñar cómo hacer ese tipo de pruebas y poder
diagnosticar y verificar cada una de las computadoras que les lleguen en sus talleres. Por aquí, todo bien. El profe Andrés tiene algo por allí para presentarle a los muchachos. Sí, perfecto. Vamos a hablar entonces ahora del curso para todos aquellos que deseen saber un poco más de lo que estuvimos hablando el día de hoy, todos los temas relacionados a cómo diagnosticar una computadora, especialmente de Renault, no solo cómo diagnosticar, sino también reparar y programar. Entonces, les pregunto, y déjenme aquí en el chat, por favor, que los estamos leyendo, ¿quién de ustedes quiere dominar la reparación de computadoras? Díganme sinceramente. ¿Quién cree que eso les puede ayudar a mejorar su ejecución en el trabajo, ganar más dinero, mejorar el servicio que prestan en el taller? Déjenmelo en el chat. Ahí ya nos empiezan a responder. Gustavo, Steve, Abraham, perfecto. Todos ustedes quieren. Marcelo nos comenta. Y además hacerlo con la marca Renault, que es una de las más vendidas en toda Latinoamérica. Eduardo, Soli, Giovanni, buenísimo, Anastasio. Entonces, bueno, junto al profesor José y mi persona, les hemos preparado una sesión muy al grano, con todo condensado de lo que necesitan, sin ningún tipo de relleno, de 2 sesiones, con más de 6 horas de clases, con todo lo que necesitas para aprender a hacer reparación de computadoras y programación de computadoras de Renault. Pura información